Entonces, doctor Delio Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento organizado por el Nodo Bogotá Centro de la Red Nacional de Comités de Ética en Investigación y Comités de Bioética. Muchas gracias y le doy la palabra. Bueno, Erika, muchísimas gracias y pues bienvenidos todos. Qué bueno que estén interesados en este tema tan interesante de la escritura de casos. Les cuento un poquitico como el contexto en el que aparece esto. Mm, Como nos decía ahorita Erika, yo trabajo como profesor titular en el Departamento de Administración de Empresas y es muy importante dentro de la manera como nosotros entendemos el desarrollo de habilidades de los estudiantes, pues que no solamente conozcan y memoricen conceptos fundamentales, sino que desarrollen habilidades. Dentro de esa mirada, entonces, lo que aparece es una herramienta que es el caso Harvard para poder trabajar precisamente el desarrollo de habilidades. Entonces lo que voy a hacer ahora es básicamente presentar de una manera muy sencilla y breve en qué consisten los casos Harvard. Y por supuesto, el foco que vamos a tener acá es más bien de, bueno, cómo escribirlos. Vamos a ver que la metodología es aplicable a diferentes campos, entonces perfectamente pudiera ser aplicable a poder escribir casos que puedan orientar a quien lee, no solamente a que memorice normas, sino que tenga juicios, que tenga criterios para un momento determinado tomar una decisión sobre qué es pertinente y no, por ejemplo, en investigación, entonces es aplicable. Pero por supuesto, el origen de la herramienta es más orientada pues a lo que llamaríamos nosotros como casos empresariales. Entonces, lo que haremos es, hoy trabajaremos un poquitico como qué es eso del caso, si uno quiere escribir un caso, entonces qué partes hay que tener en cuenta. Y el jueves lo que vamos a hacer un poquitico es centrarnos en esas partes del caso que yo quisiera que un público particular entendiera y cómo enseñar eso o cómo hacer que las personas puedan aprovechar el caso que yo escribo y es lo que llamamos en la metodología Harvard la nota de enseñanza o la guía de enseñanza. Esos serán como los dos focos que tendremos, digamos, en las dos sesiones. Entonces haremos un tiempo de presentación y por supuesto tendremos chance de tener luego de que interactuemos con preguntas de ustedes acerca del tema. Yo les voy a compartir tres cosas. Yo les voy a compartir uno, pues esta presentación, o sea que no se preocupen si no anotan todo, pues porque se los voy a compartir. Les voy a compartir también para pues que yo creo que Erika o digamos los organizadores lo puedan rotar también, y es un manual de escritura de casos que escribimos cuatro profesores de la universidad hace varios años. Desafortunadamente se acabó la versión impresa que se conseguía ahí en la universidad, entonces ahora lo que tendremos es digamos, el chance de tener el PDF del libro, pues que también ayuda mucho a retomar lo que vimos acá y algunos ejercicios sencillos ahí que se pueden tener en cuenta, entonces va a ser manejable. Y también de pronto, para los interesados, yo he publicado ya 4 casos de los que cuales tengo control para poder, digamos, compartirles, los puedo compartir. Hoy veremos muy brevemente también, para todos los de ustedes que trabajan en entidades educativas, no solo en Javeriana, sino en cualquier entidad educativa, cómo también inscribirse como profesor en el portal de Harvard de publicación, en donde uno puede consultar los casos de lo que quieran, ¿no? Por supuesto, ahorita mm, sé que hay personas de diferentes formaciones, pero uno podría consultar casos de lo que sea de manera gratuita. Y por supuesto, si ya uno lo quisiera utilizar con sus estudiantes, pues ahí sí tendría uno que pagarlo. Pero lo buena noticia es que para todos los que trabajan ustedes en una entidad educativa, es decir, en donde pues aparece .edu como su dirección de correo, Harvard permite que uno pueda inscribirse de manera gratuita y tener acceso a todos los casos. Eso también se los voy a compartir en el día de hoy. Este es como entonces el resumen de lo que vamos a hacer. Entonces lo que voy a hacer ahorita es pues compartirles mi pantalla para arrancar con la presentación digamos, de lo que es básicamente esta herramienta. Muy bien, perfecto. Entonces, ok. Muy bien, entonces,
Arranquemos brevemente, esto lo voy a emplear, pero por supuesto, pero lo que quiero ahorita es como una definición muy breve de qué estamos hablando. Entonces, los casos son representaciones escritas de la realidad que colocan al lector en el rol de participante de la situación. Esa es una definición muy sencilla de lo que es caso desde esta mirada de Harvard, teniendo claro, pues por supuesto que hay casos desde diferentes perspectivas. Esta, como ven acá, es algo que yo Algo que yo escribo escribo para que para que hay como hay el como el micrófono no abierto y entonces abierto, está entonces escuchando está retorno. Entonces les pido el favor de los que tienen el micrófono abierto lo cierren para que no aparezca el eco de mi voz. Entonces la idea de un caso desde esta mirada es yo lo escribo no para mí, sino lo escribo para otros. Entonces yo lo escribo con el propósito de que alguien lo lea y al leerlo tenga la posibilidad de aprender. Entonces, ese es, digamos, el enfoque de un caso. Entonces, cuando hablamos acá de esta definición, es muy importante quién va a leer el caso. Entonces, yo no lo escribo para mí, sino lo escribo para otros. Por supuesto, lo que desde ahora vamos a estar viendo como importante es que siempre la escritura de cualquier caso debe tener un objetivo de aprendizaje. Es decir, bueno, ¿qué tengo yo en mente cuando escribo este caso? ¿Para qué quiero yo escribir este caso? ¿Qué quiero yo que los lectores, en la metodología Harvard no se habla tanto de estudiantes o alumnos, sino de participantes? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que el participante pueda aprender a partir de este caso? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, siempre el caso tiene un objetivo de que alguien pueda aprender algo con esto. Y por supuesto, el foco está en desarrollo de habilidades. ¿Esto de dónde surge? Esto es mucho más antiguo de lo que, digamos, se cree. El método surge, por supuesto, allá mismo en la Universidad de Harvard, pero pues la historia es súper antigua, ¿no? Por allá en 1870. Y ocurre básicamente porque en la Facultad de Derecho estaban sintiendo que eso de formar a los estudiantes solo aprendiendo normas no era suficiente y que se necesitaba alguna cosa más aplicada que permitiera que ellos desarrollaran habilidades, sobre todo pues en derecho que es tan importante las habilidades comunicacionales, las habilidades de procesamiento crítico de la información. Entonces surge la herramienta. Luego empezó a incorporarse ya de manera definitiva pues en la facultad, ya pues por los 1914, arrancando la Primera Guerra Mundial, y luego ya después de la Primera Guerra Mundial, entonces se volvió la herramienta fundamental en algunas facultades, como por ejemplo la Escuela de Negocios de Harvard, en donde de ese momento y hoy solo se enseña con casos. Entonces, si uno va a hacer, por ejemplo, un MBA o un máster de Administración de Empresas en Harvard hoy, la única manera de aprender es con casos. No dan conferencias, no dan clases, sino todo se hace a través de casos. Entonces ya esa sería como una manera extrema de poder utilizar pues esta herramienta de casos. Entonces, lo que estamos diciendo es que como que hay dos enfoques, ¿no? Hay un enfoque tradicional que pues llamamos como el enfoque más centrado en el profesor, en donde uno lo que hace es, ha estudiado mucho un tema y uno decide entonces cuáles son los mejores contenidos y los transfiere al estudiante. Entonces el foco ahí es el profesor, porque yo soy el que sé, entonces yo lo planteo y entonces lo que hago yo es, me preocupo por tener unos muy buenos contenidos y dárselos al estudiante. Y está ahora, pues, este nuevo enfoque, pues digo, un nuevo enfoque, si lo tenemos en cuenta de que todavía no es el predominante, y es un enfoque precisamente que se llama así, de aprendizaje centrado en el participante, en donde lo que importa es no tanto que los estudiantes aprendan contenidos, sino que desarrollen habilidades. Muchas habilidades, digamos, están inventariadas cuáles son las habilidades que más apoya, digamos, el caso, pero básicamente lo que queremos es que ellos desarrollen habilidades como por ejemplo análisis, síntesis de información, pensamiento crítico, más que solamente aprender contenidos. En ese contexto, entonces, lo que hay que preocuparse es por el ambiente de aprendizaje en donde el profesor y el alumno interactúan y aprenden, pero también el estudiante aprende de sus colegas, de sus compañeros. Entonces, lo que se preocupa el profesor es por generar ese ambiente en donde hay intercambio de saberes. Y por supuesto, entonces, lo que ocurre acá es que el protagonista ahora ya es el estudiante. Ya el protagonista no es el profesor, sino es, digamos, el estudiante o como lo llamamos acá,
el participante. Entonces eso hace, digamos, una diferencia importante. ¿Cómo funciona esto? Es decir, bueno, ¿cuál es la idea del caso y cómo funciona? Entonces, la idea es partir del principio de que toda persona tiene conocimientos previos. Entonces, como yo ya tengo conocimientos previos, yo ya tengo experiencia, entonces lo que hace un caso es me activa mi experiencia previa y entonces yo empiezo a encontrar que eso que se dice tiene significado a partir de mi experiencia. Entonces, gracias a eso, entonces lo que ocurre es que yo empiezo a generar nuevas asociaciones, yo empiezo entonces a entender el problema y yo me pronuncio sobre ello y lo que hago es planteo soluciones o dependiendo de cómo, para lo que esté planteado el caso, que ahora les cuento qué tipos de casos existen, pues entonces lo que puede pasar es que yo tomo una decisión. Ampliando entonces ya una definición de caso, esta es la clásica, digamos, la que más se utiliza pues allá en el contexto de Harvard. Y entonces se plantea que el caso entonces es una historia real y acá fíjense el resaltado de historia real. Entonces, los casos que se escriben, digamos, bajo el método Harvard, tienen que ser reales. Entonces, no son como las historias de Cosmopolitan o Vanidades en donde uno con un capuchino se inventa algo. No funciona así. Tienen que ser historias reales. Porque precisamente la historia real es lo que permite ver que efectivamente hay variables de los actores y de contexto que en un momento determinado intervienen para poder efectivamente poder manejar esa situación. Entonces, un principio fundamental es solo historias reales. Entonces, para el caso de ustedes que están pensando en poder escribir casos que sean relevantes en la investigación y por supuesto en ética de la investigación, entonces aquí el requisito es que tengan que ser historias reales. Si no, no sería un caso Harvard, sino sería, pues no sé, una cosa más literaria o otra cosa, pues que también tiene valor, pero digamos no sería equivalente a esto, sería otra cosa. Segunda cosa importante, entonces la primera tienen que ser historias reales. La segunda es que como el caso lo que permite es que el lector tenga la posibilidad de desarrollar habilidades y que pueda ponerse en el lugar, digamos, del protagonista, entonces en el caso no se incluye solución. Entonces no hay soluciones incluidas en el caso. Entonces puede ser que en la vida real eso ya se manejó de la manera A o la manera B, pero no se incluye en el caso la solución, porque precisamente lo que va a pasar en el caso es que los participantes o quienes lo analizan se pronuncian. Y como sabemos, en aritmética pues hay respuestas que son verdaderas. En el caso de la mayoría de nuestros campos, que son campos en donde precisamente intervienen marcos conceptuales, en donde aparecen, por supuesto, variables culturales, pues no funciona así. No hay una respuesta verdadera o falsa, sino una respuesta que con base en un marco normativo y unas condiciones culturales, entonces uno se pronuncia y actúa. ¿Es eso verdad o falsedad? No, es, digamos, una decisión suficientemente documentada, pero aún así podría tener, digamos, reparos desde otro marco conceptual o quizás desde otra cultura. Entonces no incluimos la solución. Importante también, en la escritura del caso no se incluyen juicios de valor. Ahora voy a ampliar esto, pero digamos, acá es muy importante que cuando yo estoy escribiendo el caso, en ningún momento aparecen frases como de eh, y, y el investigador tuvo una conducta inadecuada o el tomador de decisiones fue incapaz de poder hacer lo correcto porque serían, digamos, adjetivos calificativos que le quitan entonces eso que creemos si es objetividad. No quiere decir que en el análisis no vaya a aparecer eso, pero digamos en la escritura del caso no podemos tener el sesgo, digamos aquí valorativo, con objetivos que pueden ser considerados, digamos, desvalorizantes, digamos, digamos, del actor. ¿Para qué sirven entonces los casos? Los casos se pueden trabajar, los casos, como les cuento, usando esta mirada de Harvard, para cuatro cosas. Y de nuevo, pues ahí ustedes que son los expertos en ética de la investigación, pues seguramente podrán tener ya pistas de entonces por dónde se pueden enfocar, ¿no?
Entonces, primer caso, problemas. Entonces, yo puedo escribir un caso enfocado hacia problemas. Es decir, yo escribo el caso de tal manera que el que lo lee, el participante, su papel es poder identificar cuál es el problema entonces, cuáles son las facetas del problema, cuáles son las causas del problema. Esto funciona muy bien cuando precisamente tenemos situaciones complejas, en donde el problema es, como muchos problemas, digamos, importantes, son multidimensionales. Entonces no es tan sencillo de decir, no, pues esto tiene una mirada legal y ya. No, no, no es así de simple. Entonces, si fuera complejo, uno podría precisamente escribir un caso para poder precisamente poner a los participantes a identificar, bueno, cuáles son todas las dimensiones, las que normalmente ocurren, ¿no? No solamente la legal, sino la social, la cultural, la contextual. Entonces, uno puede escribir un caso para eso. Los casos más frecuentes son los segundos y es para tomar decisiones. Entonces yo escribo el caso y el que lee el caso lo que tiene que hacer es focalizarse en, bueno, y entonces, ¿cuáles serían las alternativas de solución? Y desde mi perspectiva, entonces, ¿cuál alternativa de decisión yo tomaría? Entonces, estos son los, digamos, los más frecuentes en donde yo lo leo y yo digo, mire, con base en esta mirada, con base en esta conceptualización, yo haría tal cosa. Entonces, ese es el segundo tipo de caso. El tercero son juicios, son, digamos, casos más evaluativos, entonces lo llamamos evaluativos, en donde aquí básicamente ya ocurrió algo, eso ya ocurrió. Entonces ya ocurrió y entonces lo que hacemos mediante el caso es poder analizar, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? Entonces yo no tengo que tomar ninguna decisión, sino efectivamente hacerlo. Uno de los casos más famosos de Harvard que pues se ha vuelto, pues digamos, muy popular por las dos películas que han hecho es el caso del Monte Everest, ¿no? Que está escrito, primero fue escrito y luego pues apareció la parte ya de película, en donde pues ya precisamente se narra la historia de dos compañías que llevaban personas al Everest y en ese año ocurrió una tragedia y murieron muchos de ellos, incluidos los dos dueños de las empresas mm, digamos, de escaladores al Everest. Entonces ahí eso ya pasó. Entonces, ¿qué es lo que hace el caso? Lo que el caso es evalúa, bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Qué porcentaje tuvo el clima? ¿Qué porcentaje tuvo las acciones de los líderes en el proceso de llevar a estas personas al Monte Everest? Entonces ahí no hay que decidir nada, sino se evalúa. Y el cuarto, que yo pienso que podría ser bastante aplicable para comités de investigación de ética, es de reglas, porque tenemos muchas normas, ¿no? Ya hay cosas que uno tiene que seguir. Están planteadas, son reglas, normas, procedimientos, métodos que ya están ahí, y entonces el caso le permite a uno poder ver si efectivamente hubo un seguimiento de eso. Si el decreto, el acuerdo o la ley dice esto, entonces, ¿qué pasa en la práctica? Si efectivamente lo hicimos o no lo hicimos. Entonces, ahí yo veo ahí como oportunidad en los diferentes como tipos de casos que se pueden realizar, como muchas oportunidades para precisamente poderlo trabajar en el tema de ética de la investigación. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces para que el caso quede bien escrito? Mínimo tres cosas. Entonces, lo primero es exactitud. Entonces, se espera que la información que está consignada en el texto del caso sea exacta, es decir, corresponda a la realidad. En la práctica, yo como les he contado, he escrito 4 casos. Lo que uno hace es, mm, hace el caso, por ejemplo, un caso que les voy a compartir para los que quieran ver, bueno, y cómo sería un caso típico en el contexto colombiano, pues porque pues, por supuesto tenemos la base de datos de Harvard, pero pues uno también quiere ver, bueno, y cómo sería un caso colombiano. Entonces yo he escrito, por ejemplo, el caso de Colchones El Dorado. Entonces, ¿cómo hace uno en la práctica? Entonces lo que uno hace es, pues, concerta con los actores, en este caso con los dueños de la entidad, de la empresa,
uno escribe, ellos le dan a uno información formal, entonces yo les digo, oye, ¿es factible que se pueda publicar las informaciones de ventas? Sí, claro, eso es legal, nosotros de hecho tenemos que enviarlo a los organismos pertinentes, es perfecto. Entonces lo que uno hace es concerta qué información se puede publicar y se publica. Mm, pero es exacta. Entonces yo no me invento cifras, yo coloco las cifras que son y por supuesto pido permiso a quien tenga que pedirle permiso, pues para poderlo publicar. Entonces, exactitud. Lo segundo, el lenguaje tiene que ser de objetividad. Entonces, hechos, datos y uno se reserva sus opiniones. Por supuesto que todos tenemos opiniones, todos tenemos marcos de referencia, pero no lo ponemos ahí. Entonces, si uno dice, no, la verdad, yo sí creo que este tipo metió la pata, eso no se puede escribir en el caso. Entonces, yo lo tengo ahí, pero hago mucho esfuerzo para que en la escritura, pues esté efectivamente lo que uno diría es dato, es información y el análisis precisamente lo que va a pasar cuando se analiza el caso. Y la tercera cosa es claridad en el lenguaje. Entonces, sobre todo los que somos académicos, pues tenemos un problema, es que a veces escribimos con demasiado lenguaje técnico y pues solo los que tienen la formación nuestra, pues pueden entenderlo bien. Acá no. Acá el objetivo es claridad. Entonces, sencillez, relevancia a la información, de tal manera que el que lo lea lo entienda. Entonces ahí el reto no es de que hay que hacer un esfuerzo muy grande para poderlo entender, sino hay que hacer mucho esfuerzo desde la escritura para que el lenguaje sea claro, muy, muy claro, y a partir de eso, pues quien lo lee, pues entiende la información y lo que él tendrá que hacer es, como veíamos ahora, es identificar facetas del problema, identificar alternativas de solución, poder saber qué salió bien y qué no salió bien, o si esta norma o esta regla o esta ley aplica, pero que el lenguaje no sea una barrera para poderlo entender. Bueno, ahora sí voy como entendiendo como cuál es como ese marco de un caso y entonces, bueno, y eso cómo se escribe, qué hay que hacer. Entonces, aquí lo que aparece es como lo fundamental, digamos, lo mínimo fundamental que debe tener cualquier caso. Entonces, voy a ampliarlo, pero entonces acá lo que colocamos es entonces que se recomienda que tenga un título, un párrafo introductorio, información de empresa o situación. Para el caso de ustedes, tiene menos sentido empresa, sino tiene más sentido como la situación en donde precisamente yo quiero colocar al lector. Luego, dependiendo de cómo se escribe el caso, pues es muy importante la información del protagonista, ¿no? Entonces, el protagonista es aquel que tiene que tomar la decisión, pues aquel quien tiene que evaluar la situación, ese es el protagonista. Entonces, en el caso de Colchones del Dorado, que se los voy a compartir para que Erika se los envíe a sus correos, pues precisamente el protagonista es el dueño, ¿no? Entonces, bueno, y él es el que tiene que decidir qué hace, ese es el protagonista. Entonces, yo necesito información de esa persona. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué edad tiene? ¿Qué formación académica tiene? Si es pertinente, ¿no? Y bueno, ¿y en qué trabaja? ¿Cuál es su rol? Para poder yo en un momento determinado entender por qué, digamos, tomó o tomará determinada decisión. Y, por supuesto, muy importante, toda la información que me permita que el lector, el participante, pueda tener criterios para poder presentar desde su perspectiva la decisión a tomar o las fases o las características del problema que hay que identificar. Y finalmente lo que hay es un cierre del caso, en donde normalmente el cierre del caso se da con una pregunta. Entonces el caso termina con una pregunta, no con una solución, sino con una pregunta. Entonces, ahora les voy a leer, digamos, en el caso de Colchones del Dorado, digamos, la pregunta, pero en la pregunta es, por ejemplo, ¿debería entonces fusionarse con la empresa B? Y realmente ahí tenemos, digamos, ahí termina y le abre la puerta para que los que lo leen, el participante, digan, bueno, analicémoslo. El jueves lo que veremos entonces es, bueno, ¿y esto cómo se planea para enseñarlo? Y es lo que llamamos la nota de enseñanza. Entonces el jueves diremos, bueno, listo, yo la verdad quiero esto pues para que otros le saquen partido, yo quiero para que
Digamos, si uno quisiera discutirlo con, no sé, con investigadores, pues entonces, ¿cómo hago esto con ellos? Esa es la nota de enseñanza. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo de aprendizaje? ¿Cómo divido esto en secciones para poderlo trabajar? Para los que somos profesores es muy fácil porque es como si fuera la planeación de una clase, ¿no? Pero digamos acá la idea es cómo hago yo para poder entonces sacarle partido a ese caso y que no sea simplemente que yo llegue y les llega la pregunta, ¿cómo les pareció el caso? Y ya, pues porque lo matamos de una manera muy rápida, sino es como la estructura de eso. Y en la escritura es muy importante una parte final que son los anexos. Entonces, en los anexos van fotografías, tablas, figuras, todo aquello que yo considere puede ilustrar, digamos, el caso y que de pronto están muy densos para meterlo dentro del caso, ¿no? Entonces, si tuviéramos que, por ejemplo, no sé, incluir un protocolo de investigación, uy, pues está muy denso ahí en el caso, dejémoslo como anexo para que las personas, digamos, lo puedan ver, analizar, pero no va a romper la lectura, sino finalmente yo voy allá cuando yo considere más pertinente poderlo hacer. Entonces, eso sería lo de anexos. Hablemos brevemente como de cada uno de, digamos, de estos, digamos, estas partes que debería tener entonces un caso. Título. Todo caso debe tener un título. El título se recomienda que sea atractivo para que pues el lector tenga ganas de leerlo, ¿no? Eso sí creo que aplica como a todo, y es decir, pues si uno ve un título que no dice nada, pues realmente no anima, entonces el título se recomienda que sea muy atractivo para el lector, de tal manera que pueda engancharse y decir, vale, yo quiero ver eso. Entonces, título pues, es donde arranca. Luego el caso lo que debe tener es un párrafo introductorio, y miren lo interesante que es un párrafo introductorio un poco diferente a, digamos, a otro tipo digamos, de escrituras, ¿no? Entonces, acá lo que se hace en el párrafo introductorio es un mini resumen, muy resumen de cuál es la situación en donde tenemos que o tomar una decisión o tenemos que aplicar una norma o una regla o identificar lo que salió bien y lo que no salió bien en una situación, es decir, un caso evaluativo. Y entonces lo que viene luego es la pregunta. Entonces, la pregunta lo que va a permitir entonces al lector es decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer con este caso? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que voy a hacer? Mm, mm, la decisión que hay que tomar. Recuerden que el protagonista es el que tiene que hacer algo, él tiene que tomar una decisión, él tiene que entender un problema y entonces yo leer eso es como si yo me pusiera en el lugar de ese protagonista, entonces uno dice, bueno, yo haría esto, o con base en esto, tal vez haría esto. Entonces, como ven, pone de manera activa al lector, no para que me digan, bueno, y entonces, ¿qué hay que hacer? Sino, no, tú tienes que empezar a mirar desde esos elementos que tú ves en el caso, ¿tú qué harías? Porque precisamente lo que estamos viendo son situaciones complejas, ¿no? Las situaciones de la vida son complejas, no son tan sencillas como de 2 más 2 es 4 y se acabó la discusión. Entonces, pues precisamente lo que hace un caso es permitir que se analicen esas cosas que ojalá fueran fáciles y que, pues, si fueran fáciles no existiríamos, ¿no? Porque todo está tan fácil que entonces, pues, para qué alguien tiene que analizar eso si eso ya está demostrado? No funciona así en investigación, no funciona así en ciencias sociales. Es muy importante entonces que si hayan, pues, marcos de referencia y conocimiento de las situaciones para que efectivamente se puedan tomar decisiones. Entonces, título, párrafo introductorio y luego lo que aparece es la información de la entidad, la empresa o el contexto. De nuevo, acá en investigación tiene como más sentido como el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que hacemos es consignar toda la información que se considere necesaria para que el participante, es decir, el lector, tenga entendimiento de efectivamente toda la información clave y a partir de eso pueda tomar una decisión o pueda finalmente identificar cuáles son las diferentes aristas de un problema. Entonces, es muy importante meter todo lo que sea clave, dependiendo otra vez el tipo de caso, ¿no? Entonces, a veces será importante meter información sectorial, seguramente cuando se escriben casos de investigación es muy importante que haya información normativa. Dependiendo del tipo digamos, de investigación, seguramente es muy importante
que haya alguna información de contexto, por ejemplo, sector, ¿no? Cómo funciona eso en lo farmacéutico, o cómo funciona eso en una entidad, en una IPS, o cómo funciona eso cuando tenemos animales. Entonces, efectivamente, hay que meter contexto, pues para que efectivamente quien lo lea tenga precisamente claridad que eso no es en el vacío, sino que ocurre precisamente en un contexto particular. Luego, lo que se recomienda es que tengamos en cuenta para incluir en la escritura del caso información sobre el protagonista. Entonces, de nuevo acá hay que ver, hay diferencias si es el que tiene que tomar la decisión o si es más bien un análisis de aplicación de una norma, ¿no? Si es aplicación de una norma, tiene menos fuerza el protagonista, pero si es el que tiene que tomar una decisión, sí tiene mucha fuerza el protagonista o la protagonista, ¿no? Y hay que entenderlo, ¿no? Bueno, pero ¿quién es él? No, pues él es el gran jefe. Ah, bueno, una historia si es el gran jefe, otra historia si es el profesional a cargo, ¿no? Entonces, bueno, es importante información sobre eso. Y por supuesto, ya información relacionada con la decisión. Entonces, si yo lo que aspiro cuando escribo el caso es que ellos puedan ver al menos 3 alternativas de solución, y yo lo tengo muy claro desde mi escritura del caso, pues entonces debo incluir en el caso información clave en esas líneas. Yo no le escribo A, B o C, él la va a identificar, pero sí tienen que en el texto del caso poder incluir efectivamente eso. Dependiendo de, digamos, de cómo yo lo quiero trabajar, mm, la longitud del caso puede variar desde una página. Yo trabajo un caso para parciales, digamos, aplicados de un caso, y funciona muy bien, entonces, muy bien escrito en un caso, en una página, pero también tengo casos interesantes, como por ejemplo el caso que les contaba ahora de Monte Everest, que son casi 30 páginas. Mm, Lo salva porque es súper chévere, pero la verdad, traten de escribir casos no largos. Colombiano promedio no se lee un caso de 30 páginas, salvo pues que sea en alguna parte diga Gabriel García Márquez o algo así, no se lo leen. Entonces, desde mi experiencia, los casos que mejor funcionan en el contexto nuestro son casos de entre 3 y 5 páginas. Esos funcionan muy, muy bien porque se leen rápido. Entonces, si uno logra meter la información clave, funcionan muy bien, porque si no se desaprovecha información, porque en un caso de 30 páginas la gente lo que hace es salta, ¿no? Entonces salta, 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 y a veces en el salto de pronto se pierde información clave. Entonces, no tiene que ser, uno dice, uy, pero son muchos puntos, aparentemente sí, pero efectivamente se puede escribir y por eso hay casos de 1 a 30 páginas y pues por supuesto lo que uno tiene que ver es cómo quiere hacerlo. Y luego, por supuesto, aparece el cierre del caso. Pero miren lo interesante, el cierre del caso no incluye solución. El cierre del caso es la pregunta que yo quisiera entonces plantear para que el lector trabaje con ella. Entonces, no digo nada de la decisión. Puede ser que yo ya sé, yo escribí el caso y yo sé qué pasó. No va en el caso, porque entonces no sería un caso, sino sería otra cosa, ¿no? Entonces sería digamos, desde la mirada de Harvard, recuerden que los casos son para desarrollar habilidades. Entonces, ¿qué habilidad voy a desarrollar ahí si simplemente ya me contaron qué fue lo que pasó? Entonces, el caso termina con una pregunta. Entonces, una pregunta y entonces yo quedo preparado ahora sí para poderlo trabajar. Y al final, como decíamos ahora, entonces lo que hay es los diferentes anexos. Toda aquella información que usted considera de apoyo para el lector y que si la meto dentro del texto, eso va a hacer como mucho ruido, es mejor que la lean al final. Ahí tenemos un lío y pues otra vez así como profesor lo digo y es que no estamos acostumbrados a leer anexos. Entonces, frecuentemente yo les pregunto, bueno, no sé, ¿y cómo les pareció tal cifra? Y resulta que perfectamente alguien me dice, no, pero eso no estaba en el caso, profe. Es verdad, no estaba en el caso, está en el anexo. Y tocaba leerse los anexos. Una pregunta, ¿tocaba leerse los anexos? Bueno, pues que tocaba no, pero pues por supuesto la idea es que ayuden, ¿no? Entonces ahí tenemos una limitante, es que a veces como que vemos los anexos como algo que no sirve, está ahí pues porque, no sé, alguien lo quiso meter ahí, pero no, la idea es que es información relevante y yo no lo pongo dentro del texto es precisamente para no romper la lectura, pero sí me gustaría que lo leyeran, pero les cuento que en la práctica no se utilizan tanto como uno quisiera.
Finalmente, en esta primera parte, antes de que pues, vayamos como a un diálogo, yo les presente como unas cosas ya más como en pantalla de lo que se ve. No se preocupen que en la presentación va a estar. Este es digamos, el link de acceso al portal de Harvard Business Publishing, que como les cuento, entonces puede tener un acceso a todos los casos. Entonces es sencillo, ustedes entran ahí y mi recomendación, recuerden, solo si tienen dentro de su dirección de correo .edu. En el caso nuestro, javeriana.edu o cualquier universidad.edu, fácilmente pueden tener acceso a esto. Mm, ¿Cuáles, digamos, las cosas que lo hacen fácil? La cosa que lo hace fácil es, ustedes se inscriben, entonces, les voy a mostrar, entonces, cuando usted le dan esta dirección, aparece esto. Entonces, por supuesto, yo ya me logué ahorita, entonces yo ya estoy adentro, pero les va a aparecer la opción entonces de sign it o inscribirse, y entonces ustedes se pueden inscribir. Les van a pedir los datos básicos de, digamos, lo que más le interesa a Harvard es que eso se utiliza precisamente con fines más académicos, no de lucro. Entonces, lo que le importa a Harvard es que definitivamente usted es una persona que le va a sacar provecho a eso y por eso es importante su dirección .edu. Le van a pedir su dirección de correo y sería genial, le piden a uno si uno existe de alguna manera en el portal de la universidad. Entonces, digamos, para todos los que somos profesores de planta de las universidades, pues es más fácil porque ya existimos en algún lugar, ¿no? Entonces, donde dice profesores, entonces ahí uno aparece el nombre de uno, otros son más desarrollados, entonces está el perfil de uno. Es importante eso. Cuando no está, digamos, uno no existe, a veces lo que hacen ellos es, le escriben a uno y le piden soporte de, digamos, de una carta de un directivo de la universidad, decano, director de departamento, de que uno efectivamente sí es profesor. Poquitas veces yo he visto que pidan eso, pero digamos, normalmente confían de que si uno tiene una dirección .edu, es verdad que uno, digamos, va a usar esto con fines académicos y no de lucro, y entonces entra fácil. Es genial porque luego que está uno adentro, como vemos acá, entonces uno puede, digamos, buscar lo que uno quiera, ¿no? Entonces, L- hoy estamos centrados en casos, pero lo bonito de esto es que uno puede tener acceso a artículos, puede tener acceso a libros, lo que quiera, lo que quiera. Entonces, digamos, por curiosidad ahora, veamos algo de ética, por supuesto, como esto no está centrado en ética, la investigación no habrá tanto, pero sí, digamos, eh, de éticas hay cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven que está ética en diferentes campos, ¿no? En biomédica, de negocios, financiera, en recursos humanos, hay muchas opciones, ¿no? Entonces, por curiosidad nada más, vámonos, por ejemplo, a ética biomédica y hay poquitos, hay solamente 6. Entonces, de los 6 lo que encontramos es, por ejemplo, este caso de ética biomédica, 4 principios en ética biomédica. Tenemos muchas, digamos, posibilidades. Lo interesante en la parte izquierda, como ustedes ven, es que uno puede filtrar más. Aquí nos salieron poquitos, pero digamos, veamos lo más general. Entonces, digámosle solamente ética. Pues si le decimos solamente ética, pues miren que hay 2.552 resultados. Y lo interesante es que ustedes pueden filtrar, como ven acá, por lo que quieran. ¿Quieren mirar lo taquillero, los bestsellers, lo clásico? O no, yo quiero ver lo último, ¿vale? Entonces hay diferentes opciones. O ustedes dicen, no, yo quiero más bien por mi campo. Pues hay todas las posibilidades. Entonces yo puedo hacerlo por, si mi interés está en gobierno, si mi interés está en, no, yo quiero solamente ética de negocios. Entonces le da clic en ética de negocios y pues ya vamos a 776 nada más. Pero uno puede seguir haciendo filtros, ¿no? Entonces, como les contaba, lo interesante del caso es que tenga una nota de enseñanza, o en inglés la teaching note. Entonces, de ese material, de los 776, 281 tienen la nota de enseñanza, es decir, la guía que desarrolló quien escribió el caso para recomendar a quien lo lee cómo se podría trabajar ese caso. Eso sería la nota de enseñanza. Yo podría ir también, por ejemplo, a si yo lo que quiero es casos,
como estamos ahorita nosotros, 407, pero yo también podría encontrar en el caso de ética artículos, hay 309 artículos, hay diferentes opciones, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer. Lo puedo hacer por tiempo. A veces a uno no le interesa tanto el tiempo, pues si está un caso bien escrito no es tan importante, pero puede ser que uno diga, no, yo quiero lo último, entonces yo quiero precisamente que sea, que no tenga más allá de un año. Pues entonces lo que hace es le da pues el clic en lo que quiere. Y una limitante que tenemos nosotros también a veces cuando trabajamos esto es el idioma, ¿no? Entonces, cuando trabajamos el idioma, entonces lo que uno dice, pues es casi todos están en inglés, pero miren que en este caso, de todos los que tenemos identificados como 776, pues tenemos la posibilidad de que de ellos 27 están en español. Por si tuviéramos, digamos, dificultades y que pues con quienes vamos a trabajar, pues no están en, digamos, no tienen, digamos, un buen inglés, entonces también hay montones de casos en español. En este caso, pues 27 en español está muy bien. Y finalmente, la recomendación que yo les cuento y es, ¿cuál es la longitud del caso? Como ven, de 1 a 5 son los que más tenemos, ¿no? 163 casos. Porque funcionan bien, porque realmente uno puede escribir un buen caso en pocas páginas y va a garantizar que pues, los lectores precisamente lo aprovechen. Pero miren que también hay casos de más de 20 páginas. Esos, como les cuento, tienen que ser muy bien escritos o si no, pues desafortunadamente no se los lee, digamos, quien quiere realmente aprovecharlo. Entonces, esos serían como algunos criterios. Entonces, lo que les mando en la presentación es eso. Ahí la recomendación es aprovechen que es gratis y lo pueden hacer. Cuando uno le da clic a un caso, entonces aparece algo. A ver, entonces, este es un ejemplo de un caso que, a ver si lo tengo abierto. No lo tengo abierto, pero creo que era de Accenture. Entonces, digamos, eso me parece interesante. Uno dice éticas en el código de negocios de Accenture. Y yo digo, chévere, yo quiero chismosearlo. Me parece como chévere verlo. Entonces, digamos, lo que uno podría hacer es, si digamos que yo quisiera verlo, yo lo puedo ver. Acá aparece como si uno lo quisiera utilizar con estudiantes. Hay que pagar $4.25 por cada persona que lo lee. Pero eso sí lo vamos a usar en la práctica, ¿no? Pero para leerlo no hay necesidad de eso. Entonces, para leerlo yo le digo es, yo quiero ver la copia para el profesor o para el educador. Y entonces uno lo puede ver gratis. Pero eso sí, fíjense que aparece un letrero que dice Do not copy or post. Es decir, es para mí, para poderlo yo leer gratis. Si yo lo quiero trabajar con estudiantes o con un grupo en particular, me toca pagar. Pero digamos, no hay chance, no hay problema de que yo lo mire y entonces aparece ya el caso, ¿no? Entonces, este es el caso, entonces, miren la pregunta, ¿no? Oiga, ¿se ve bien eh, de que yo vaya con mi cliente y yo pague la cuenta? ¿Eso está como bien o no? Eh, no. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? Puede ser una pregunta tonta, pero en negocios es importante, ¿no? Pues, el sector público es una pregunta muy relevante, ¿no? Oiga, puedo invitar a mi cliente a eso, entonces hay que ver, ¿no? Bueno, yo soy directivo de la Secretaría de Salud, acá hay personas de Secretaría de Salud y me están invitando a Accenture a una comida, ¿yo debería ir o no? Entonces, eso es, por ejemplo, algo que se plantea que, y si eso está claro en el código. Entonces, como ven, entonces se arranca con el famoso párrafo introductorio. Entonces, el párrafo introductorio cuenta la historia y miren que termina con una pregunta, ¿no? Entonces, o varias preguntas en este caso. Entonces, acá no dice la solución, nada. Acá es un párrafo introductorio en donde le dice a uno, bueno, este es el contexto. Accenture es una firma gigantesca. Tenemos como 400.000 personas trabajando acá. Estamos en 120 países y tenemos algunos problemas. Y entonces, nuestro código de ética está como ok o ya es como que toca meterle la mano a eso. Y hay unas preguntas fundamentales. Como ven acá, entonces aparece ya el texto del caso
Entonces, información, algunas figuras sencillas dentro del caso para poder trabajar. Y fíjense que el caso no va más allá de 10 páginas. Entonces se ve como una lectura fácil, agradable. Entonces uno lo va trabajando y al final termina y no es solución de nada. Ahí queda el caso. Entonces lo que quien dice es a trabajar y por eso uno como quien escribe el caso tiene que tener muy claro, bueno, ¿y usted para qué escribe ese caso, no? ¿Qué es lo que quiere usted con eso? No, pues lo que yo quiero es que analicen las diferentes opciones. Ok, vale, entonces póngalo como pregunta, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son las diferentes opciones para esto? Para que efectivamente el lector pues pueda realmente verlo. Les comparto también, digamos, el caso del que hablaba ahorita, que es un caso que publicamos con otra colega. El portal en español más importante que existe es el del TEC de Monterrey. Ellos tienen el Centro Internacional de Casos. Entonces, este es el ejemplo del caso que escribimos con una colega que se llama Luisa Manrique, y pues en español sobre Colchones del Dorado. Entonces está el título, miren el título, Colchones del Dorado, soñando con innovar. Entonces, como les decía, importante que sea corto y que llame la atención, ¿no? Entonces, aquí el juego de si el colchones tiene que ver con sueño y el caso tiene que ver con innovar, pues el juego de palabras de soñando con innovar. Pues suena como llamativo. El párrafo introductorio, entonces, que arranca, ahí se permite que sea mucho más relajado el lenguaje. A veces se recomienda que sea un poco así como literario, para que llame la atención. Y este es el párrafo introductorio. Era una tarde fría de la primavera del año 2011 en Trinity, Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando don Gumercindo Gómez y Marta Luz Gómez, presidente y gerente de Colchones del Dorado, con cálida sonrisa celebraban la reciente firma de la licencia de Colombia de Colchones Silly, la firma colchonera más grande de Estados Unidos. La expectativa de la pronta entrada en operación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos traería beneficios a Colchones del Dorado como la importación de telas y algunos insumos sin aranceles. Sin embargo, la licencia conllevaba retos y quizás el más importante era ser capaz de poner a prueba su capacidad innovadora como firma. ¿Cómo adaptar los colchones de Silly, caracterizados por su suavidad, a los requerimientos del mercado colombiano, el cual prefiere los colchones semiduros y duros? Esa sería la pregunta. Entonces, eso ya le da una la expectativa, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, como sabemos, en Estados Unidos se valora mucho un colchón suave y son muy buenos en eso. En Colombia, alguien, no sé quién, hizo ese trabajo fuerte y le dicen a uno que el colchón bueno para la espalda es el semiduro y el duro. Y acá tenemos muy buenos colchones así. Entonces, pues si vamos a trabajar con un experto y es el más grande en el mercado de Estados Unidos, pero de colchones suaves, entonces, ¿cómo hacemos ahí, no? ¿Qué podemos hacer juntos si en realidad estamos hablando de experticias diferentes? Y luego lo que hay ahora sí es la descripción, ¿no? Entonces, toda aquella información, en este caso, información sobre lo que es la organización, mm, algunas de las cosas que ellos han hecho que podrían llevarlo a uno a entender de que sí, eso podría ser una innovación y por supuesto, a partir de toda la escritura que hacemos, entonces algunas firmas, algunos datos importantes de, digamos, de mercado. Recuerden, toda la información que publicamos ahí tiene que ser, se puede utilizar ya sea porque legalmente es visible, como informes que se presentan a superintendencias o, o que son de público conocimiento. Y si son cosas muy de la organización, pues hay que pedir permiso para eso. Y como ven, terminamos en las preguntas, para que las personas leen el caso, tienen información y ahora sí vamos a hacer con eso. Recuerden que toda la idea de un caso, desde la mirada de Harvard, es para ayudar al que lo lea a desarrollar habilidades análisis, síntesis, toma de decisiones, etcétera. Entonces ahí termina y acá vienen, como les contaba, los anexos. Entonces una cosa que se inventaron ahí en Colchón del Dorado hace muchos años fue una máquina de hacer resortes, pues aquí está el protagonista, don Gumercindo Gómez, con su máquina de hacer resortes. Es muy importante para que se entienda el caso, cómo es la estructura organizacional o cómo es el organigrama. Pues bueno, pues acá está también como anexo número 2. Es muy importante ver cómo están las cifras, ¿no? Colchones del Dorado era el número 1, el número 2, el número 3. ¿Cuáles son las cifras que tenemos? Pues entonces también las cifras de participación en el mercado.
y todas aquellas cosas importantes. Estamos hablando de algunos colchones innovadores. Bueno, y ese Cleopatra del que se hablaba en el caso, ¿ese cómo es? Ah, mira, acá está la foto del Cleopatra. Entonces, para poder tener la información, mm, se habla ahí de una máquina cortadora de tapas. ¿Eso qué es? Ah, mírala acá. Esta es la máquina cortadora de tapas. Listo, ya sé de qué se trata. Entonces, toda aquella cosa que pueda hacer que ustedes puedan, digamos, ilustrar a las personas que están, digamos, leyendo el caso, pues entonces definitivamente pues vale la pena que, digamos, lo tengan en cuenta. Eso sería como, digamos, lo que quería compartirles de manera muy, digamos, preliminar. Y lo que haremos precisamente mm, es poder, entonces yo les comparto anexos, como les contaba para los que no llegaron muy al principio, pues el manual de escritura de casos que escribimos 4 profesores de la Javeriana hace ya varios años, pero pues como ya se acabó la versión impresa, pues con mucho gusto les comparto también la escrita. En donde eso que veíamos ahorita de cuáles son las partes del caso, pues está mucho más desglosado, hay ejemplos, entonces hay chance para poderlo hacer. Y lo que me gustaría ahorita entonces sí es que dediquemos algún tiempo para interactuar. Seguramente ustedes tienen algunas preguntas ya muy particulares aplicables a investigación en ética y pues por supuesto pues en lo que pueda estar acá y contarles lo que pienso, con mucho gusto. Así que, Erika, cuéntame qué viene ahora. ¿Tienes el manejo de, Bueno, digamos, no sé si prefieres, Erika, que alguien pregunte o cómo te propones que manejemos la cosa ahorita? sí, muchas Sí, muchas gracias. gracias. Yo creo Yo creo que que podríamos podríamos. abrirla para preguntas por si alguien tiene alguna inquietud, quiere conocer más y tú nos dirás cómo continuamos con la actividad. No sé si quieran levantar la mano o si quieren abrir sus micrófonos. Como Juan, somos un grupo grande, aprovechemos la manito de Teams y para poder saber el orden. Entonces perfecto. ahí ya tenemos a Permítanme Juanita. un segundo que no Sí, sé. Perfecto. Siga. buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Esto para mí es una oportunidad eh, muy agradable porque después de tantos años de estar enseñando me he dado cuenta de la importancia de los casos. Entonces, quería aprender esto. Muchas gracias por la oportunidad y por los documentos que nos va a compartir y por la información de que nos podemos inscribir en el portal. Pero pues obviamente la pregunta acá es, em, ¿cómo tiene que ser un caso real? O sea, ahí quedé yo un poco preocupada porque pues en los casos de ética hay una preocupación de cómo comparte uno esa información, eh, que no necesariamente tenga uno la autorización para hacerla. Obviamente tendría uno que tener la autorización de la persona o hacerlo de manera anónima, o sea que ya nos toca ir como irnos acomodando y no necesariamente uno puede seguir las instrucciones al pie de la letra. Sería como una situación para esta disciplina. Muy buen punto y, digamos, lo que recomienda Harvard es en esas situaciones pedir autorización para que los datos que aparecen sean reales, pero no aparece el nombre de la organización. Por ejemplo, uno de los casos que a mí más me encanta trabajar es un caso de Médicis. Y Médicis no existe. Médicis no existe, entonces se conoce como el caso. Entonces, Médicis es el nombre disfrazado, ellos hablan como el caso, un nombre disfrazado. Entonces, tú vas a internet y dices, bueno, eso no firma, no sé qué, cuál es, pero lo que importa es que la información que está ahí es real. Porque fíjate que es que en el mundo real uno encuentra dimensiones como
que a veces riñen incluso con la ficción, ¿no? Pero pasan. Pero entonces uno sabe que efectivamente pasó y a veces sí es recomendable, como en este caso de Médicis, como ellos son una empresa importante, ellos querían, ok, compartir la información porque sí lo consideran de valor, pero por imagen corporativa no les parecía buena idea que aparecieran. Entonces lo que se hace es utiliza, digamos, un nombre ficticio. Pero sí es importante que la información sea real, porque finalmente lo que a nosotros nos interesa es trabajar problemas reales, ¿no? Cosas que ya sabemos que pasaron, que es un poco raro que pasó, bueno, pero pasó. O mira, que pasa frecuentemente, pues con mayor razón ponerle cuidado. Entonces lo que se recomienda desde Harvard es datos reales, nombre disfrazado. Gracias, Bonita. Carolina. Gracias, profesor Delio. Buenos días. Buenos días. Tenía dos preguntas. La primera sobre esas competencias o habilidades que se desarrolla a través de los casos y quería saber si había un listado de competencias cuando hablamos de temas de ética que se deberían desarrollar en las personas, como nombradas algunas competencias, además de análisis, síntesis y toma de decisiones, si existen como tal. Y la segunda pregunta es que para desarrollar estos casos también en temas de conflicto de intereses, si existen algunos casos y en dónde podría uno consultarlos. Sí, la respuesta es sí para ambos. Entonces, déjame entonces busco, que aquí tengo una diapositiva en donde precisamente están esas competencias de las que ya se han trabajado, ya se sabe que funcionan muy bien para casos. Entonces, a ver, la busco y te la comparto. Ok, ya la encontré. Entonces, mira, esta es la, digamos, la más inventariada. Entonces, habilidades analíticas, cuantitativas y cualitativas. Ahí hablamos cosas como identificación de problemas, manejo de datos, pensamiento crítico, toma de decisiones de las que más efectivamente funcionan muy bien. Entonces ahí también hay diferentes, digamos, submiradas, subtemas como selección de criterios de decisión, evaluación de alternativas, pues obviamente desde eso entonces pues, yo poder animarme a decir, yo creo que esta es la mejor elección. Habilidades de aplicación. Entonces lo que yo hago es tomo algo que es denso y lo llevo a la práctica con un caso. Mucho de habilidades de comunicación oral, porque lo bonito del caso es que hay interacción, ¿no? Entonces mi compañero dijo eso, entonces yo digo algo. Es muy bueno y mi experiencia precisamente en docencia es que yo noto la diferencia entre principio de semestre y final de semestre, sobre todo con estudiantes chiquitos, ¿no? Con grandes uno tiene menos dificultades y es que pues los más pequeños pues no utilizan el lenguaje, mm, digamos, más, de manera más florida, sino pues están acostumbrados a hablar con sus compañeros de manera más sencilla, ¿no? Hoy tenemos una dificultad, yo lo veo como una dificultad grande y es que pues redes sociales, particularmente WhatsApp, lo que hace es que estemos perdiendo la capacidad de lenguaje ya más escrito, pues porque estamos utilizando demasiado iconos, pues que traducen frases enteras. Entonces, esta es una buena oportunidad para desarrollo de las habilidades orales, porque cuando alguien dice, yo creo que el tomador de decisiones debería hacer esto, pues entonces lo que él tiene que decir es en sus propias palabras cuáles serían los argumentos para eso. Entonces se desarrollan mucho habilidades de comunicación oral, mucho también lo de administración del tiempo, ¿no? Porque finalmente mm, dentro de la metodología Harvard, un caso no debería durar más de 70 minutos. Entonces, yo como de organizador, como profesor o como líder del tema, pues entonces yo lo que hago es
tengo que tener una nota de enseñanza de tal manera que garantizo que sean 70 minutos. Entonces no es, bueno, hablen del caso, porque eso puede ser 1 minuto o 4 horas, ¿no? No puede ser así. Entonces ayuda a que yo sea capaz de estructurar el tiempo. Por supuesto, habilidades interpersonales y sociales, pues porque yo puede ser que no estoy de acuerdo con lo que dijo un compañero, entonces tengo que desarrollar la habilidad social de empatía, de poder ser capaz de expresar mi opinión sin agredir al otro. Entonces se van desarrollando esas habilidades. Mucho pensamiento creativo, pues porque finalmente pues la solución no está escrita. Entonces yo tengo que efectivamente unir elementos para poder replantear algo. Y como en el caso de ustedes que están interesados en escritura de casos, pues por supuesto también ayuda mucho habilidad de comunicación escrita. Entonces digamos, este sería como el inventario y pues lo voy a incluir dentro de la presentación y también se la mando a todos porque pues veo que es también de interés para varios de ustedes, o sea que con mucho gusto. Gracias, profe. Muchas Bien, gracias. entonces vámonos con Jesús. Perfecto. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno volverte a ver. Ignacio, ¿qué más? ¿Cómo le va a Muy usted? bien. Qué Me bueno alegro, verte. me alegro mucho escucharlo. Le agradezco mucho porque haya preparado este tema que me parece importantísimo. Yo tengo unas dudas que quiero formularlas lo más rápidamente posible. La primera es, ¿cómo podré tener tu libro? ¿Cómo hago si no hay ediciones o si existe en alguna parte para poderlo comprar? ¿Qué hago? Jesús, ya Es- facilísimo. Y es que lo teníamos ahí en Javeriana, porque fue publicado con Javeriana, sí. pero como se acabó, tengo el PDF, entonces les voy a compartir el PDF a todos. Uy, muchísimas gracias. Entonces Muchísimas gracias. es chévere, Ok, entonces con mucho te, gusto lo comparto. te agradezco mucho. La segunda pregunta tiene que ver con si es posible cuando uno entra a Harvard a la base de datos esta de casos, se inscribe, si es posible que la lectura de uno de los casos se pueda citar luego en un documento que uno escriba y no incurrir en alguna violación de la propiedad o algo así, porque solo No, se leyó. no hay problema, se puede hacer Ok, perfectamente bien y funciona, digamos, como una situación de cualquier otro documento de valor y está perfecto. La oh, única restricción que tiene Harvard es que pues le interesa que pues se lean sus casos, pero claro, cuando ya se va a trabajar con estudiantes que pagaron la matrícula, lo que ellos dicen, bueno, entonces en ese caso sí ya pues entonces tomamos unos derechos para eso, pero para fines totalmente académicos es gratuito, tanto en la lectura, en el uso de los casos, digamos, para de alguna manera que me sirva a mí, por ejemplo, en una investigación, perfectamente citable. ok. La tercera y última pregunta tiene que ver con que con lo siguiente, no veo claramente como, como competencias o habilidades esperadas entre los estudiantes. Una que a mí se me hace interesante utilizar con los estudiantes cuando se trata de ética de la salud pública, sí que es un tema que me interesa, y ¿será posible que uno pueda escribir y discutir casos con los estudiantes buscando despertar la inquietud entre los estudiantes para cuestionarse éticamente decisiones públicas, toma de decisiones con intervenciones poblacionales? Eso puede ser una motivación que uno busque en los estudiantes al escribir un caso y discutirlo. Sí, perfectamente bien. Ok, Entonces, porque hay cuatro líneas de casos. La primera que es la de identificar las facetas de un problema. La segunda que es la de poder identificar alternativas de solución y justificar una de ellas. Y hay dos más que van en la línea tuya. La tercera es casos evaluativos. Entonces, en el caso evaluativo se escribe ya lo que pasó, que es muy aplicable lo sí, que estás diciendo, sí, que ya está sí, ahí. Y entonces lo que haces tú en la nota de enseñanza es trabajas
para que ellos precisamente puedan discutir todos los elementos de lo que pasó en el caso. Ese sería el tercero, que lo llamamos casos evaluativos. Y el cuarto también podría aplicar, que lo llamamos casos orientados a normas o reglas, y es cuando, por ejemplo, tú tienes una ley, la ley ya dice eso, y entonces lo que tú dices, bueno, ¿y eso cómo se aplica acá? O si se aplicó bien o se aplicó mal. Entonces, el tercero y el cuarto va perfecto con la línea que tú describes. Ok, eso era. Muchísimas gracias y Bueno, muchas felicidades. me encanta verte. Bueno, lo mismo. Daisy, Buenos días, doctor hola. Ignacio. ¿Cómo está? Muy bien. La pregunta mía va en relación a un trabajo de investigación que hice hace unos años en relación a una empresa que participa en la Bolsa de Valores. Como ellos tienen subido en la plataforma a disposición de todo el mundo los informes financieros, en ese caso no habría que pedir permiso o cómo sería ahí el proceso. De acuerdo. Todo lo que ya está publicado, digamos, por ejemplo, efectivamente, informes financieros, un ciudadano puede pedirlos y se los tienen que dar. Digamos, uno dice, ¿en serio yo puedo tener acceso a eso? Sí, claro, porque precisamente buscan la transparencia, lo que buscan precisamente es que haya claridad de lo que ocurre. Entonces, sí, tú lo citas simplemente de fuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, Ok. identificado por tal día con el link http en junio 8 del 2022. Lo haces como una cita normal cuando uno coloca una cita de internet, pues porque por supuesto como esos, ahí fue donde tú lo pescaste, pero pues seguramente en un mes cambia el link o algo, pero hay garantía que el 8 de junio ahí estaba ahí. O Ok. si por ejemplo un documento escrito, lo mismo. Y entonces todos estos informes que ya hacen parte de reportes a organismos que precisamente lo que hacen es seguimiento a eso, son perfectamente viables, solo que lo tienes que citar desde la fuente que tú tuviste. O sea que uno fácilmente puede escribir su estudio de casos sobre esos informes económicos que ya están publicados, ¿cierto? Sí, eso se llama, entonces digamos, hay dos tipos de casos, digamos lo que llamamos los casos basados en información primaria, que son cuando tú misma vas, preguntas, como en el ejemplo que yo les daba, yo entrevisté a don Gumercindo, esos son de fuentes primarias, que son, digamos, los más bienvenidos. Pero también se pueden escribir casos de fuentes secundarias. Ahí en las fuentes secundarias hay un pequeño problema y es que a veces de pronto la calidad de información de tu fuente secundaria no es completamente objetiva, ¿no? Entonces tienes ese riesgo. Tú dices, no, pero yo lo saqué de semana, que en la edición de marzo sacó eso. Y digamos que no hay problema contigo. Ok. Pero a ti te queda la duda de todos modos de, bueno, pero ¿será que sí tomaron fuentes como tal? Y eso se llaman casos basados en fuentes secundarias que mm, los del TEC de Monterrey están muy interesados en esos casos, pero para trabajar con estudiantes. Entonces, digamos, yo tengo varios colegas con los que trabajo allá en el TEC de Monterrey y están promoviendo mucho eso para estudios de allá con los estudiantes, pero no les gusta ponerlos en su portal como digamos, casos para todos, porque consideran que pues ahí puede haber algún tipo de, digamos, de falta de objetividad en la información, pero sí les gusta mucho para trabajar con estudiantes, porque se escriben rapidísimo, ¿no? Entonces tú juiciosa, te haces un buen barrido y haces ya un caso bueno y te sirve para desarrollo de habilidades de estudiantes, eh, pero no les gusta, digamos, como publicable en su portal porque sienten que puede haber alguna falla de información, no porque haya problemas legales y eso, sino porque de todos modos a uno no le gusta tener como algún dato pues que desafortunadamente, pues no era y uno dice, ah, ya qué vaina que se fue así, ¿no? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Esa era mi pregunta. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, no tiene que ser pregunta necesariamente, sino cómo lo ven. Que, por ejemplo, yo estaría muy curioso de poder ver qué tan viable lo ven en ética de la investigación. Porque, digamos, está muy claro en los campos en los que trabajamos, ¿no? Ciencias sociales, derecho, medicina, por supuesto, en empresas del sector público es clarísimo, ¿no? Habría que ver entonces
como qué tipo de ajustes habría que hacer para escribirlo en el contexto de investigación y ética de la investigación. Mientras tanto, Carmen tiene una pregunta o un comentario. Carmen. Buenos días, Doc. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer un caso, estoy iniciando en los casos, porque soy docente, doctora, pero en economía de la Universidad Española, y en mi universidad, en la Sergio Arboleda, tenemos un programa nuevo de doctorado y me han dado la responsabilidad de investigación cualitativa cuando yo soy cuanti. Entonces, aprendiendo, doctor, con la careta de humildad y muy receptiva a aprender. Entonces, tengo un caso de administración pública, o sea, de una situación de un ministerio, pero la fortuna es que tengo acceso al ministro de la época. Entonces el ministro de la época puede darme puede darme una entrevista si es necesaria para la coyuntura en que tuvo que tomar una decisión y hacer una ley del Estado, dada una situación muy grave que había en un sector económico en ese momento. Entonces, eso es lo que quería comentarle para que me diera alguna orientación. Mil gracias y dejo porque tenemos muchos compañeros. Mil gracias. Te cuento que perfectamente viable, totalmente viable, porque los casos se escriben en, digamos, de hoy o casos de algo que pasó ayer, pero que como gracias a tener acceso a la información lo puedo escribir. En el caso tuyo, buenísimo, porque tú tienes no solamente información que ya está publicada, sino tienes la mirada del protagonista. Entonces, fantástico. O sea que tienes toda la posibilidad de hacer una muy buena escritura de caso. O sea que tienes toda la opción y es totalmente bienvenida. Precisamente eso. En los casos, como van a ver cuando les comparta el de Colchones del Dorado, cuando el protagonista dice algo, lo que ocurre es, como estamos nosotros acostumbrados, pues se colocan semillas, en comillas, ¿no? Entonces, al respecto, el exministro dice, era una época muy difícil en donde no teníamos todas las ventajas que tenemos hoy de acceso a la información, lo que sea, en comillas, lo dijo él, porque es relevante, es como decir, mire, de mi mirada, ojalá hubiéramos tenido las cosas que tenemos hoy, por ejemplo, entonces eso se escribe en comillas, pero es totalmente viable y se ve muy bien porque precisamente es información primaria y entonces se ve muy bien, entonces es una ventaja que tengas acceso pues a esta persona. Deyanira. Encantadísima de escucharlo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Deyanira, perfecto. Pues imagínate que yo estoy haciendo una cátedra con la Universidad Nacional que está trabajando temas de integridad, de lucha contra la corrupción, de ciudadanía, y pues yo me he ocupado del tema de integridad. Y este semestre, porque llevamos 3 semestres como hablando de integridad, que pareciera es un tema relativamente nuevo, digamos, en el país, no porque no suceda, sino abordarlo, y pues con los estudiantes más. Entonces, los invité este semestre a hacer un ejercicio de estudios de caso y eso ha sido un poco complicado. Complicado porque ellos tienen que, primero la idea era identificar una mala práctica científica y es sobre eso, en un caso hacer, y no ha sido fácil, pero siento que lo que no ha sido fácil es justamente identificar esa mala práctica. Y yo les decía en la última sesión, les decía, y además me enfrento con el problema, chicos, y es que hay problemas de lectoescritura, ¿no? Y efectivamente, eso de qué escribo y qué no escribo para presentar el caso de manera de darle información pertinente y relevante, entonces, pero tal como decía Juana, me parece que es un instrumento o una metodología de enseñanza-aprendizaje muy interesante porque efectivamente hacia los chicos, o sea, los hace pensar, quieran o no, tienen que sentarse a pensar, pero sí creo que nos falta un poquito más de yo, lo digo yo por mí, ¿no? De metodología para ayudarlos a poder desarrollar el caso, digamos, de manera más tranquila, ¿no? Que se sientan más seguros de lo que hacen. Pero igual creo que estos ejercicios nos conducen a eso. Muchísimas gracias. Sí, de hecho hay 2 cosas que pueden ayudar ahí. La primera es que, pues, podemos escribir casos cortos para eso, ¿no? Porque digamos, no es, uy, pero eso me suena como un artículo, eso me va a tomar mucho tiempo. No, pues se pueden escribir casos cortos. Y la segunda, que es lo que vamos a mirar el jueves, entonces tenemos la nota de enseñanza. Entonces, Deyanira, tú dices, bueno, la verdad, ¿qué es lo que quiera o que aprendan en integridad?
Yo estaría interesado en esto o aquello. Entonces tú lo que haces es diseñas tu nota de enseñanza hacia ese objetivo. Porque claro, pues son temas complejos, temas en donde no hay un marco conceptual único, entonces pues hay que ver entonces desde dónde lo estás mirando. Entonces tú puedes focalizar exactamente lo que tú quisieras que miren. Por ejemplo, tú dices, no, yo lo que quiero es profundizar y llegar a un concepto de integridad que sea aplicable a esa situación. Ok, eso está muy bien. O tú dices, no, yo lo que quiero ver es evaluar si los comportamientos corresponden a lo que, de acuerdo con este autor o esta norma, llama integridad. Ok, digamos, tú le das el enfoque que tú quieras y para eso, digamos, la nota de enseñanza. Entonces, la nota de enseñanza, tú lo que haces es de una manera muy sutil, gracias a tu guión, la nota de enseñanza es como tu guión, llevarlos precisamente a lo que tú quieres realmente como objetivo de aprendizaje. Entonces es una de las ventajas del método y eso precisamente lo vamos a mirar pasado mañana. Juanita. Sí, quería contestar su pregunta primero y contarle que hay varias preguntas en el chat. No sé si tiene acceso al chat, porque ahí hay varias. Pero con respecto a la pregunta de si esto se adapta para estudios, para casos de ética, se adapta perfectamente. O sea, es todo esto que usted nos ha contado. Es exactamente lo que queremos porque en los ejercicios de ética lo que queremos es que la persona haga una propia reflexión y además la comparta con todos los demás. Entonces se adapta perfectamente. Buenísimo, buenísimo escuchar eso porque pues obviamente pues yo también soy investigador, he tenido que ir siempre que presento un proyecto pues al comité de investigación de la facultad, pero una cosa es ser actor y otro como ustedes que están mucho más trabajando el tema, liderando el tema, pues obviamente pues yo no veo como todas las facetas, entonces sí me alegra mucho de pues que sí responde muy bien digamos, en lo que estamos. Muy bien, vale, sí tengo acceso al chat, voy a mirar entonces el chat. Sí, Ok, si bueno, algunas... quiere, Sí, si quieres, Erika, ¿tú me ayudas? ¿Tú me ayudas con el chat y me sí, cuentas las preguntas? claro que sí. Acá tenemos una primera de Iván Martínez. No sé si Iván quiere ampliarnos un poquito, puede abrir el micrófono, pero él dice, si la respuesta o estrategia de quien o quienes abordaron el caso no coincide con la establecida por el autor o la que se dio en la realidad, ¿implica que el caso fue mal resuelto? Buen punto. Entonces, facilísimo de contestar porque mira que nosotros cuando escribimos el caso no podemos tener juicios de valor. No, lo que hacemos nosotros en el caso somos documentadores. Entonces nosotros documentamos lo que pasó. Cosa muy diferente es si lo que pasó era lo que tocaba hacer, ¿no? Y de ahí la necesidad y la ventaja del caso que nos va a ayudar a analizarlo. Pero nosotros cuando escribimos el caso, nosotros tenemos dos elementos. Uno, toda la información objetiva que existe. Entonces, la norma, el dato de lo que ocurrió. Y dos, lo que los, digamos, protagonistas dicen. Entonces, como en el caso que hablábamos ahorita, entonces el protagonista dice, mira, la situación era de crisis, de violencia, teníamos tal cosa. Entonces, eso es su mirada. Eso no es una verdad, pero por eso está en comillas en lo que él dice. Y yo no puedo colocar nada. Entonces, yo no puedo decir en el caso, por ejemplo, mm, dada la inexperticia de un líder nuevo, ocurren cosas como estas, yo no puedo decir eso. Lo puedo pensar, sí, pero no lo puedo escribir porque no puedo, digamos, sesgar el caso a mi marco, digamos, de análisis, sino yo lo que hago es más bien definir, bueno, qué es lo que yo quiero que los participantes discutan y aprendan, y ahí sí lo pongo yo. Lo chévere de esto es que, y digamos, cuando se vuelve ya algo muy común, y digamos, aprovechando que ustedes se reúnen bastante, lo que se recomienda, y en Harvard lo hacen todo el tiempo, es que cuando está el caso escrito, antes de, digamos, de sacarlo, se discute. Entonces, digamos, ustedes en una de las sesiones de comité presentan el caso, lo analizan. Tú quien escribiste el caso, tú dices, mire, yo lo que tenía en mente era como este objetivo de aprendizaje, ¿será que sí se da? Entonces te ayudan mucho para poder pulirlo, decir, creo que este párrafo no me quedó bien, oye, no, de verdad, no incluí información de esto. Entonces, una de las cosas que ustedes pueden hacer, digamos, en grupos es poder ayudar para que el caso efectivamente lleve como
esa línea de objetivo de aprendizaje que se quiere hacer. Entonces, se puede hacer. Y luego, digamos, aquí todavía no tenemos esa cultura, lástima, pero también sería chévere cuando uno hace el caso, invitar a algún colega para que lo vea uno, ¿no? A ver cómo se vio. Él no es ni participante ni es el profesor, pero él ve de allá cómo se vio el caso y también nos da feedback sobre, digamos, en qué enfatizar, no hacerlo. Entonces, esta es una herramienta digamos, fantástica de desarrollo de habilidades, no solamente del que participa, sino uno, ¿no? Porque uno también le ayuda a pulir cómo escribirlo mejor, etcétera. Pero claro, se requiere, pues, voluntad de otros que le quieran dar feedback a uno. Muchas gracias. Hay una pregunta de Joana Uceda. Dice, ¿cuáles son las estrategias para desarrollar la comunicación asertiva concreta y en qué momento el caso tiene pertinencia para dialogar y construir un conocimiento propio? Bien, entonces lo que hacemos en casos es que también involucramos otras técnicas. Entonces, una de las cosas que yo hago en casos, cuando quiero precisamente eso, desarrollar empatía, entendimiento del otro, entonces yo incluyo dentro del caso una técnica que utilizamos mucho en algunas disciplinas, que es el juego de roles. Entonces, lo hacemos. Entonces, digamos, caso típico. Entonces están los de producción versus los de ventas, que finalmente pues chocan, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es producir y ya, y el otro lo que le interesa es vender y ya, pero pues en la práctica hay muchos choques, ¿no? Entonces uno hace un juego de roles en donde coloca una situación particular, una pregunta particular, y entonces lo que hace es, por ejemplo, yo soy de producción, tú eres de ventas, entonces vamos a cambiar de roles. Entonces, en esta situación, tú vas a hacer de ventas y tú de producción. Uy, pero ¿cómo me pone a hacer eso? Sí, vamos a hacer eso. No, pero si yo creo que los que tienen razón es los de producción, ¿vale? Pero tú vas a hacer el rol de este. Y técnica como esa, la del juego de roles, lo que ayuda es precisamente que uno diga, bueno, miércoles, sí. La verdad, sí, creo que en tal caso, todo ese dudar, todo ese de entendimiento es como un milímetro más o un centímetro más o un metro más en eso de ese entendimiento del otro. Entonces, el caso tiene esa ventaja y es que uno puede incluir otras técnicas que ayudan precisamente a fortalecer como eso que es tan difícil, ¿no? En la práctica es cómo hacemos para que el otro, oye, ponte en mi lugar, oye, no toda la vida es como tú la ves, ¿cómo hacer, no? Esa técnica es buenísima para eso. Perfecto, profesor Tel. Tenemos una pregunta de Natalia Reyes. Dice, ¿qué tan posible y o recomendable sería recoger algunos de los casos ofrecidos y adaptarlos al contexto colombiano? Yo no lo recomendaría. Yo no lo recomendaría porque la pregunta es, bueno, ¿y por qué no estudiarlos como tal en el contexto de allá, no? Y más bien en el análisis lo que hacemos es eso. Entonces tú dices, mire, yo como profesor o profesora o como facilitador del caso, uno de mis intereses es por ver como las diferencias del contexto. Entonces, ahí lo que yo te sugeriría es, en uno de los apartes de lo que vamos a ver el jueves, de la nota de enseñanza, deja una sección precisamente para eso, que lo hacemos mucho. Yo lo hago mucho, porque como han visto, pues casi todos los casos son pues escritos en contexto norteamericano y europeo, pues, y pues no todo funciona como a la medida. Entonces, normalmente yo lo que hago es, bueno, ¿qué tan aplicable o viable es lo que se hizo allá en el contexto colombiano? Entonces, uso el mismo caso y lo que hago es dejo una parte en la enseñanza para que ellos puedan ver de que si el contexto, si el tipo de usuario, puede hacer que efectivamente haya variantes y que tal vez lo que funcionó muy bien allá no pasa acá. Todos los que hemos trabajado temas, por ejemplo, de dimensiones culturales en las organizaciones, nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces hay estudios gigantescos, varios, como por ejemplo el de Hofstede, que ya te ha ayudado a caracterizar como cuáles son, digamos, las características en términos de dimensiones culturales en cada país. Entonces, por ejemplo, a mí estoy haciendo una investigación con Colombia-Chile y, por ejemplo, una cosa interesante es que una de las dimensiones culturales que se ha estudiado se llama indulgencia. Indulgencia en colombiano es hacer lo que uno se le da la gana.
Eso es indulgencia puesto en Colombia. Y resulta que indulgencia en Colombia tiene un puntaje algo así como casi cercano a 90. Es decir, como que, oye, el colmo, ¿no? Es decir, entonces nosotros somos supremamente indulgentes. O sea, nos gusta hacer lo que queremos, punto. Culturalmente es supremamente alto. Y uno ve un caso de un país en donde pues indulgencia es bajo porque son súper normativos, etcétera. Pues uno dice, bueno, pues entonces acá no seríamos así porque parte de la explicación es que nosotros quisiéramos tener mayor juego en la decisión, que nosotros queremos tener mayor participación, porque nosotros pensamos que lo que yo pienso es importante, es decir, todo lo que de alguna manera se relaciona con la indulgencia, y eso sería chévere verlo en el caso, en el análisis del caso. Entonces, ahí en resumen, mi recomendación es, tómalo como tal y más bien en tu nota de enseñanza lo pones porque es supremamente relevante. Bueno, y en el caso de Colombia, ¿qué pasaría? Muchas gracias. Hay una pregunta de Ricardo Bernal que dice, ¿cómo es el proceso que se debe adelantar para poder publicar un caso? Muy bien, entonces buena pregunta. Entonces, el portal para Latinoamérica se llama Centro Internacional de Casos, que tiene el TEC de Monterrey. Digamos, si uno quiere hacer visible su caso, publicable, entonces digamos, el que les voy a compartir simplemente como ejemplo, está publicado allá. Entonces, ellos siguen, digamos, el mismo formato de Harvard, entonces el que vimos ahorita en la sesión. Entonces, lo que uno hace lo escribe, pero con la ventaja que lo escribe en español. Entonces, uno lo manda al Centro Internacional de Casos. Allá, como pasa con los artículos, entonces hay unos evaluadores. Inicialmente, unos evaluadores, digamos, del caso. Entonces, y al igual que en un artículo, le dan una retroalimentación de, digamos, qué debería fortalecer. Uno lo devuelve, ellos dicen ok, o de nuevo, una segunda ronda como pasa en artículos, y luego de eso, entonces pasa uno al capítulo de escritura. Entonces, lo que ocurre ahí es que otra gente, ya sabemos que en contenidos está ok, entonces te mira en redacción. Por ejemplo, cosas que pueden parecer tontas, pero mm, los casos se escriben, digamos, en un formato en donde todo ocurre en pasado. Entonces, a veces escribir en pasado es como un poco difícil para uno, entonces le dicen a uno, mira, aquí esto te quedó en futuro, tiene que ser en pasado, cosas como el título, ¿no? Mira, el título la verdad suena muy técnico, pero no te dice nada. ¿Qué tal si de pronto le pones esto? O sea, es buenísima porque le dan a uno una asesoría de cómo hacerlo y lo más chévere de todo es que no hay que pagar nada. Entonces, 0 pesos de publicación. Entonces, es bueno porque como ustedes saben, en revistas no pasa igual. Entonces hay revistas, muy buenas revistas, pero pues le toca a uno pagar la publicación y pues eso es una limitante. Si uno quisiera tener un caso de mayor visibilidad, uno dice, bueno, pero es que en Latinoamérica eso todavía como casi no se ve mucho. Hay un portal, yo he publicado un caso allá, que se llama, es de Emerald, de la publicación de Emerald, y se llama Casos en Países Emergentes. Funciona igualito, pero entonces se publican en inglés, entonces sigue el mismo proceso de revisión de evaluadores, vuelve, etcétera, y se publica ya. También es gratuito, lo cual es buenísimo, entonces no tiene uno que pagar por eso, y tiene pues por supuesto ahora sí cobertura global, porque los casos están en inglés. En Harvard, que sería muy chévere publicar, no se puede. O sea, porque Harvard no publica casos de personas, sino casos de grupos. Entonces, aunque el portal se llama Harvard, ellos tienen casos de otras universidades con las que tienen convenios. Entonces, en ese sentido, en Harvard tiene un convenio en Latinoamérica con un grupo, digamos, que, que maneja los casos. Es un grupo muy cerrado, es como más o menos es un grupo, ¿cómo diría yo? Como una de élite, entonces llegar allá es muy difícil. Yo intenté una vez y no pude porque en realidad eran supremamente cerrados. Entonces sí se puede, pero es a través de como de un grupo muy cerrado y se publica entonces como grupo. Entonces ahí no lo recomiendo porque digamos es complicado. Entonces si quieres publicar en español, Centro Internacional de Casos. Si quieres mayor visibilidad, entonces eso. Hay revistas que también publican casos. Ahorita con un compañero de investigación mexicano y una española, estamos aplicando a una revista
que es una revista normal, no es una revista de casos, pero que tiene un apartado de casos. Apenas estamos en este momento en evaluación, vamos a ver cómo nos va, porque nunca lo hemos hecho ahí, pero esa no es una revista de casos, pero admite casos, también se puede hacer. Y vamos a ver cómo nos va, porque nunca lo habíamos hecho con una revista normalita, pero funciona lo mismo. Te evalúan, te dan retroalimentación. Es decir, siempre la buena noticia es que acá no te lo agarran y te lo publican, sino siempre hay un proceso evaluativo que te da tranquilidad a ti y a ellos de lo que sale ahí precisamente, pues tiene los formatos recomendados y que efectivamente, pues digamos, también tiene el lenguaje adecuado. Muchas gracias, profesor Delio. Bueno, yo creo que en este momento no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. No sé si alguien más. Tenemos a Liliana con la mano. Liliana Patricia Arias, si quieres hacer la pregunta. Muy buenos días. Creo que hay un retorno. Vamos a mirar si alguien tiene el micrófono prendido para, por favor, apagarlo. Liliana. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde aparece el retorno? ¿Tienes abierto dos canales, Liliana? ¿Celular y computador de pronto? Creo que ya, ahora sí me escuchan mejor. Perfecto. Bueno, gracias. Excusas, por favor. Bueno, nuevamente muy buenos días, doctor. Muy interesante, de verdad, la charla. Tengo una situación. Hace algunos años me tomé el atrevimiento de escribir un cuento sobre conflictos organizacionales teniendo en cuenta una vivencia que tuve en una organización. Entonces, obviamente tiene todo el fundamento teórico, lo trabajo inclusive con los estudiantes, pero no sé si puede ser considerado bajo la rigurosidad de un caso, porque pues está basado obviamente en hechos reales, pero teniendo en cuenta esa situación que tenemos en nuestra cultura, que no somos muy amigos de la lectura, entonces pues lo hice como un cuento, como una fábula. Entonces no sé si pueda caber dentro de la rigurosidad del caso como tal. Gracias. Bien. Yo lo veo muy válido como una de las tantas herramientas que tenemos nosotros pedagógicas para facilitar el aprendizaje. Entonces, digamos, me gusta mucho digamos, el formato de cuento porque pega más al lector, incrementa su atención. Me parece muy bien. No corresponde, digamos, a lo que sería un caso más de la mirada de Harvard. Y ahí siempre aclaro, pues, que pues digamos el caso Harvard está muy bien posicionado, pero no es la única herramienta, ¿no? Entonces hay más herramientas. La ventaja de esta es que el formato que tiene ayuda a que como es objetivo y hay una alta preocupación por trabajar información como ocurrió en el mundo real, pues entonces facilita pues que lo que estemos analizando sean variables que efectivamente ya han mostrado que de alguna manera impactan y eso ayuda mucho. Y dos, el formato mismo, ¿no? Ese formato de título, párrafo introductorio, etcétera. Entonces también permite que la dinámica de poderlo trabajar sea mucho más fácil. Entonces ahí la respuesta sería que no sería equivalente. Se podría adaptar, porque si tú tienes fuentes, digamos, primarias, o fuentes de lo que pasó, y tienes datos, o también lo que podrías hacer como una opción sería es como hacer los dos formatos, el formato que más en cuento, que es más llamativo, que es fácil de leer, y dos, formato caso, en donde el formato caso ya tú tienes que pensar que tiene que haber un objetivo de aprendizaje, tiene que haber identificado unas secciones y pues que efectivamente esta información que está ahí, pues es una información real y que lo que dijeron los protagonistas está en comillas, ellos lo dijeron y por supuesto eso se respeta como cualquier cita, digamos, textual y entonces se podría adaptar. Eso sería como lo que yo te podría decir. Gracias, doctor. Delia, muchas gracias. Bueno, mientras alguien más quiere hacer alguna pregunta, yo quiero comentarles, como lo mencioné a inicios de la sesión, esta actividad hace parte
de las actividades programadas por el Nodo Bogotá Centro de la Red Nacional de Comité de Ética y Comités de Bioética. Lo que estamos proponiendo es un foro permanente en donde se estudien estos casos. Entonces, si hay alguna persona que con la capacitación que nos está ofreciendo el doctor Delio el día hoy y el día jueves, esté interesado en la escritura del caso y quiera presentarlo en ese foro, puede contactarnos para poder hacer la preparación y que lo presente en este foro permanente. Entonces, posteriormente, pues también si están interesados, podemos revisar alguna estrategia para publicar estos casos que puedan desarrollarse en todas las personas que están participando en el nodo Bogotá Centro de la Red Nacional de Comités de Ética. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que quiera hacerla, pueden levantar la mano o ponerla a través del chat. Parece que no tenemos más preguntas, doctor Delio. Perfecto, entonces lo que haremos es, te mando ahorita los documentos para todos. la compartas. Ignacio. Perdón. Joana. Joana. Muy buenos días para todos. Hola, Joana. ¿Me escuchan? Sí, señora, perfectamente. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora. Gracias, doctor. Muy buenos días para todos. Muy amable el ejecutivo de Joana, no te escuchamos, se está trabajando entrecortando. en ética de la investigación. Hacemos parte de la mesa de formación. Joana, no sé si quieras ponernos tu pregunta en el chat porque no te estamos escuchando bien. Haciendo la sí, me dice Erika, luego parte del yo aquí Paz Nariño. En ejercicio es que trabaja con comunidades indígenas, entonces sí hay un trabajo de estos casos porque me interesan, entonces sí me interesa la parte de la escritura. Y pues con el jueves, que es la complementación de la nota, pues ahí ya se me aclara la situación, en qué aspecto podría trabajar. Muchísimas gracias, excelente conferencia y con mis compañeras porque ellos en este momento están dando clase. Muchas gracias. Con gusto, y te vamos a compartir el libro, un caso, la presentación de hoy, como para que tengas elementos adicionales, y el jueves lo que haremos entonces es, bueno, listo, y entonces, si yo lo voy a hacer como para que alguien más le saque partido, un grupo, un curso, entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se escribe eso y cómo sé yo que ese caso realmente va a servir? Entonces, a eso nos referimos con la nota de enseñanza y el jueves le dedicamos tiempo a eso. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que... Bueno, hay un Angélica. comentario de José Fernández. Dice, muchas gracias. Revisaremos nuestras experiencias en el campo de la ética, bioética e integridad científica como estrategia pedagógica. Podemos utilizarla en la formación de nuestros estudiantes. Perfecto. Y veo que Angélica levantó la mano. Sí, muy buenos días, Delio. Me place mucho saludarte nuevamente. La idea de mi pregunta es más como de orden metodológico. Quisiera saber cuál es la diferencia que tiene el estudio de casos desde la óptica de Jean, que no entiendo muy bien si, por ejemplo, si se quiere publicar, entiendo pues como toda la dinámica que tiene lo que tú mostraste hoy, pero metodológicamente hablando en términos de publicación, podría uno pensar más en una estrategia como la tuya versus que es diferente a la que plantea Jean. Pues mira que, digamos, la lógica de publicación es interesante porque de publicación de un caso está muy estandarizada.
a la lógica de publicación de un artículo. Entonces, igual hay un editor que dice, ese tema me interesa o no me interesa, o luego unos evaluadores que te dicen sí o no. Y la gran ventaja que tú tienes es que luego te van a dar, sobre todo si te vas más por el Centro Internacional de Casos, pues que es la ruta natural nuestra, la gran ventaja es que te van a dar feedback en los dos sentidos. Uno, en términos de los contenidos, de que efectivamente, digamos, corresponde a lo que quiere un caso Harvard. Y ahí es muy sencillo porque ya sabemos que son 4 cosas. 1, profundizar en las facetas de un problema. 2, alternativas de solución. 3, evaluación de algo que ocurrió. Y 4, aplicación de reglas. Entonces, si ya tú sabes que está en cualquiera de esas 4 dimensiones, ya tú tranquila. Y lo otro es que te van a dar feedback además en términos de la escritura, ¿no? Que tú dices, ¿será que está bien escrito? Ellos te ayudan con eso. Entonces te ponen luego un revisor de estilo, entonces va uno tranquilo en ese sentido, ¿no? Entonces es una ventaja muy, muy grande que tenemos. Entonces, yo pensaría que con eso es suficiente. No te hagas rollo de marcos conceptuales, teóricos. No, si el caso ayuda por esas 4 cosas, ni siquiera te van a decir a ti, es que la metodología Harvard, no, sino más bien te van a hacer recomendaciones, como por ejemplo, no incluyó la pregunta sobre la decisión que hay que tomar. No es, vaina, cierto, lo de la pregunta, pero te dan feedback, o sea que la ventaja es que te van a ayudar. Mi experiencia con ellos, ya con ellos he publicado 4 casos, es que son muy, digamos, colaborativos, te apoyan, tú no sientes como lo que uno ve en algunas revistas, y es que los evaluadores te quieren inducir al suicidio, sino aquí no, aquí son muy, muy queridos, te dicen cosas bien. Entonces, a mí me gusta, digamos, como la manera como ellos lo manejan. Entonces, mientras cumplas con eso, tú tranquila que, digamos, no te van a pedir más de la cuenta. Mil gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. La Angélica María Hermosa tiene la mano levantada. No, yo acabé de preguntar, mil gracias. Perfecto. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Sí, no sé, ¿alguien levantó la mano? Parece que no. José Fernández, sí. José. No escuchamos. No estamos escuchando. Si quieres por el chat, José, porque algo le pasó a tu micrófono. Igual como nos vemos el jueves y hoy en la tarde se les ocurre alguna pregunta o algo, pues antes de trabajar el jueves lo de la enseñanza de casos, lo podemos dedicar unos minutos para eso. Igual, si alguno de ustedes hoy o mañana intentó poder afiliarse de manera gratuita al portal de casos, pues también me cuentas la experiencia, cómo les fue. Es decir, no se preocupen, igual nos vemos el jueves otra vez. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor Delio. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos entonces el día jueves a las 7:30 de la mañana para continuar con esta capacitación. Y les estaré enviando por correo electrónico el manual de escritura de casos que desarrolló el profesor Delio con profesores del Departamento de Administración de Empresas de la Javeriana. Feliz resto de día para todos. Y la presentación, por favor. Sí, señor, ¿Sí? así será. Gracias. Hasta luego. Claro que sí. Chao. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.